Vamos a analizar el material para el segundo grado de educación secundaria en el área de matemática. Elaboramos encuestas y tablas de frecuencia sobre diversas situaciones. Empezamos leyendo y observando la siguiente situación problemática. Situación 1. Nuestra gastronómica hoy. Tenemos aquí un problema que nos muestra la diversidad gastronómica que posee nuestro país y en base a eso nos piden cómo averiguar la percepción, es decir, qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020. Empecemos comprendiendo el problema. ¿De qué trata la situación? De la variada y rica gastronomía que tiene nuestro país. ¿Qué desean averiguar los estudiantes de segundo grado? La percepción de las personas sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020. ¿A quiénes consultarán su percepción sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana? A un grupo de personas con la que pueda contactarse respetando las normas de bioseguridad. ¿Qué datos necesitan recolectar para responder la pregunta de la situación? Datos referentes a la gastronomía peruana. Continuamos. Diseñamos ahora una estrategia o plan para resolver la situación. 1. Determinar la población y la muestra en estudio. 2. Identificar las variables de estudio. 3. Elaborar una pregunta para cada variable. 4. Aplicar la encuesta. Antes de darle respuesta al problema, examinemos algunas nociones previas. ¿Qué es población estadística? Es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar. Noten ustedes que cuando hablamos de población estadística no nos referimos solamente a conjunto de personas, sino que puede ser un conjunto mucho más amplio como son animales, instituciones, hospitales, colegios. Podemos hablar, por ejemplo, de la población de hospitales de la región Lambayeque. Entonces, la palabra población implica tener en cuenta un significado mucho más amplio que solamente personas. La muestra es un subconjunto de elementos de la población. Las variables estadísticas son el conjunto de características que tienen las unidades de análisis que forman parte de la muestra o la población. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, una población con un número grande de individuos, debemos seleccionar una cantidad mucho más pequeña, un subconjunto, eso se llama muestra. Y todos los atributos o características que presentan los elementos de la muestra se llaman variables. Por ejemplo, yo puedo tener una muestra de estudiantes. ¿Qué variables puedo estudiar ahí? ¿Qué variables puedo sacar? Peso, talla, número de hermanos, lugar de residencia, lugar de nacimiento. Todas esas son características de la muestra. Tengo una muestra de fábricas que producen hot dog o embutidos en la región Lambayeque. ¿Qué variables puedo estudiar? Producción, número de empleados, sueldos, puedo estudiar el área que ocupa, puedo estudiar la antigüedad. Entonces todas esas características constituyen lo que denominamos variables. Continuemos. Las variables se pueden clasificar en cualitativas y cuantitativas. Las variables son cualitativas cuando registran información descriptiva o cualidades, y son cuantitativas cuando registran información numérica o cantidades. Las variables cualitativas a su vez pueden ser nominal o ordinal. Hablamos de nominal cuando entre sus categorías no hay orden. Por ejemplo, profesiones, puede ser médico, abogado, arquitecto, ingeniero, y entre esas categorías no existe un orden. En cambio, la cualitativa ordinal tiene un orden natural. Puesto que ocupa en un concurso, hay un primer puesto, un segundo, un tercer puesto. Nivel socioeconómico, podemos hablar de nivel A, B, C, D. Podemos decir nivel de instrucción. De repente podemos hablar de nivel primario, secundario, superior, ¿verdad? Entonces hay un orden. En las variables cuantitativas hay una clasificación
para variables discretas. Son aquellas que toman valores enteros. Número de platos típicos vendidos. Solamente se puede colocar valores enteros. No puedo decir que vendí 20 platos y medio, o de repente no puedo decir que vendí 20,5, ¿verdad? Número de hermanos. Entonces puede tener 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, pero no puede tener 3,8 hermanos o 4,5 hermanos. No se puede utilizar valores decimales ni fraccionarios. En cambio, la variable continua sí es posible utilizar valores decimales o fraccionarios, aunque no se haga, pero el hecho de que sea posible la convierte en una variable continua. Por ejemplo, estatura, 1,25 m, 1,68 m, 1,75 m. Tiempo que tarda en llegar a casa desde el colegio. Puede tardar 1 hora, 2 horas, pero puede haber alguien que dice, profesor, yo tardo 1 hora y media o 1/4 de hora. Entonces, el hecho de poder utilizar decimales o fracciones lo convierte en una variable continua. Las técnicas de muestreo pueden ser muestreo aleatorio simple por conglomerados, estratificado, sistemático. Hablamos de muestreo aleatorio simple cuando todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ejemplo, si yo tengo 30 estudiantes y deseo seleccionar una muestra de 10, puedo colocar los nombres de los 30 estudiantes en papeles y luego ponerlos en un ánfora y hacer un sorteo de los 10 nombres que necesito. Esos 10 seleccionados formarían parte de mi muestra. Estaría utilizando un muestreo aleatorio simple. El muestreo por conglomerados es cuando la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio de cómo ha afectado a las personas el COVID-19, entonces en la región Lambayeque yo puedo dividirlo en 3 provincias: Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe. Entonces serían 3 conglomerados en la cual yo tengo una población heterogénea, es decir, los elementos que forman cada uno de esos conglomerados son heterogéneos. Por lo general, los conglomerados se dividen teniendo en cuenta límites o divisiones geográficas. El muestreo estratificado se parece al conglomerado porque también va a dividirse en estratos o segmentos o en grupos, pero estos estratos deben ser homogéneos. Por ejemplo, quiero hacer un estudio del rendimiento académico de las estudiantes de un colegio. Entonces, lo divido en estratos, pero que tengan una característica al menos común. Entonces, lo puedo dividir en el estrato de primer grado de secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, tengo ahí estratos y al interior de esos estratos los elementos vienen a ser o deben tener características similares, es decir, deben ser grupos homogéneos. Sistemático, si se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Por ejemplo, si yo tengo 100 personas y deseo tener una muestra de 20 individuos, lo que hago es dividir 100 entre 20 para obtener un valor referencial K, que sería 5. Del 1 al 5 selecciono por sorteo un valor. Vamos a suponer que sale 2. Entonces, voy a ordenar a todos mis 100 elementos de la población, asignándoles un número del 1 al 100, y voy a tener en cuenta que el número 2, que salió por sorteo, sería mi primer elemento de la muestra. Luego sumo más 5, que era el resultado de la división inicial, sería 7. El séptimo elemento sería mi siguiente elemento muestral. Luego sería más 5, 12, siguiente elemento muestral, y así hasta completar todos los elementos de la muestra que necesito. Veamos ahora el siguiente ejemplo. ¿Qué tipo de muestreo se está usando en el siguiente caso? Consideremos una población de 5.000 agricultores pertenecientes a una determinada zona y de la que se pretende extraer una muestra de 10 agricultores. El procedimiento que se ha seguido para obtener la muestra es el siguiente. Primero se define el tamaño del salto, valor K, igual a 5.000 entre 10, 500. Se selecciona un número aleatorio, R, entre 1 y 500, por ejemplo 96. Los demás elementos de la muestra se seleccionan agregándole al primer número 96 el 500. O sea, los elementos de la muestra serían
el 596, el 1096, el 2096 y así sucesivamente. ¿Qué tipo de muestreo se ha utilizado? Pues se ha utilizado un muestreo sistemático. Seguimos analizando. ¿Qué es una encuesta? La encuesta constituye un método de investigación y recopilación de datos mediante preguntas abiertas o cerradas. Hablamos de una pregunta abierta cuando se permite al encuestado tener libertad para responder, y es una pregunta cerrada cuando se tiene un conjunto de opciones de las cuales se va a elegir. Este tipo de encuestas o estas encuestas se pueden aplicar por diferentes medios, por correo, vía telefónica, de manera personal, también se puede hacer online a través de las redes sociales. Las variables se pueden medir con diferentes escalas: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Ejemplo de preguntas abiertas. ¿Qué edad tienes? Si yo dejo un espacio para que tú coloques tu edad de manera libre, es una pregunta abierta. ¿Qué opinas de las medidas implementadas por el Ejecutivo para luchar contra el COVID-19? Es una pregunta abierta. La pregunta cerrada: ¿tienes internet en casa? Sí, no, te estoy dando alternativas, es dicotómica. Entonces es una pregunta cerrada. ¿Qué grado cursas? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Hay alternativas, es una pregunta cerrada también. Niveles de medición de las variables. Entonces, si nosotros tenemos una variable nominal, vamos a utilizar un nivel de medición tipo nominal. Para la ordinal, lo mismo, una variable ordinal se mide también de esa manera. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta en el intervalo y de razón. Son muy similares, ambas miden variables cuantitativas, pero en la diferencia está que en la escala de intervalo existe un cero convencional. Es decir, existe un cero, pero eso no significa que haya ausencia de la cualidad que se está investigando. Por ejemplo, temperatura tiene un cero convencional, 0 grados, pero eso no significa que haya ausencia de temperatura, porque la temperatura es o mide el movimiento de las moléculas dentro de un cuerpo, su estado de oxidación. Entonces, lo que se tiene que ver aquí, que si se coloca como cero es referencial, no es que las moléculas se dejaron de mover cuando se alcanzó el cero relativo. En cambio, en la escala de razón, el cero sí indica ausencia de esa característica. Por ejemplo, edad, si yo digo 0 años, significa que aún no ha pasado ningún tiempo para esa persona, o ese animal, o ese objeto. Producción, si digo 0, significa que no se ha producido nada, hay ausencia de producción. Ingresos, 0, significa que no ha ingresado ningún dinero en ese periodo de tiempo. Entonces tenemos ahí los 4 tipos de escala para medir la variable. Ahora ejecutamos la estrategia o plan. Primero hemos definido la población, que es el grupo de personas del vecindario, seleccionamos una muestra y hemos determinado 3 variables: variedad, identidad cultural y precios. Luego definimos la escala que vamos a utilizar para las variables: variedad, poco variada, variada y muy variada; identidad cultural, nunca, a veces, siempre; precios, poco accesibles, accesibles y muy accesibles. Elaboramos una pregunta para cada variable. Pregunta 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Ahí están sus alternativas. ¿Considera usted que la cocina peruana es una expresión cultural de los pueblos? Tenemos sus alternativas. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? También tenemos sus alternativas. Luego verificamos que la lista esté ordenada. Vamos a obtener una muestra del 25%, haciendo una regla de 3 simple, obtenemos 20, y por sorteo escogemos a los 20 vecinos a los cuales le vamos a aplicar la encuesta. Esta es la encuesta ya terminada, ya diseñada. Entonces tenemos las 3. Situación número 2. Vecinos de Katy. Katy comenta a su profesor: organicé a todos mis vecinos, los ordené en forma alfabética y los clasifiqué por la primera letra de sus apellidos. Así formé varios grupos y de cada grupo elegí al azar un número de nombres. Por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la letra B y así sucesivamente. ¿Qué técnica de muestreo empleó Katy para seleccionar la muestra? Hemos visto que existen varias técnicas de muestreo, como son el aleatorio simple, por conglomerado, estratificado y sistemático.
De acuerdo a las características que se han descrito en este problema, ¿qué técnica de muestreo se está utilizando? Pues se está utilizando el muestreo por conglomerados, porque se ha dividido la población en grupos no homogéneos, de acuerdo al criterio de la primera letra del alfabeto. Al interior de cada grupo se seleccionan elementos de la muestra y pueden encontrarse hombres, mujeres, niños de cualquier edad, instrucción o condición social, es decir, son grupos heterogéneos. Y esa es una característica del muestreo sistemático. Muestreo por conglomerados. Situación 3. Sueldo de los trabajadores. La profesora Lucía explica a sus estudiantes que para un estudio sobre los sueldos de los trabajadores de una empresa, el presidente definió 3 estratos: gerentes, jefes y empleados, y de cada estrato tomó una muestra aleatoria simple. ¿Qué técnica de muestreo utilizó el presidente de la empresa para determinar la muestra de estudio? Nuevamente nos encontramos con qué técnica de muestreo se utiliza en ese caso: aleatorio simple, conglomerado, estratificado, sistemático. Vemos entonces que se ha formado grupos, pero son grupos homogéneos, un grupo de jefes, un grupo de trabajadores, ¿no? Entonces, en ese caso se trata de un muestreo estratificado. La población está dividida en estratos con al menos una característica en común. Está el grupo de gerentes, grupo de jefes, grupo de empleados, de los cuales se seleccionan los elementos de la muestra. Estos grupos que se han formado son grupos homogéneos. Situación 4. Futuro de la comida peruana. En una población de 500 establecimientos de comida peruana que pertenecen a la región Arequipa, se pretende extraer una muestra de 125 establecimientos de comida para investigar su resiliencia. Una vez superada la emergencia sanitaria, ¿qué procedimiento seguirías para determinar la muestra? Este procedimiento que se ha seguido, que es dividir la población entre 125, que era 500 entre 125, me sale 4. Luego organizo los establecimientos en una lista. Ahí están los nombres de los establecimientos. Se supone que hay 500 establecimientos. Selecciono un número aleatorio del 1 al 4. ¿Por qué del 1 al 4? Porque el valor que se obtiene como cociente acá es 4. Vamos a suponer que sale 2 en ese sorteo. Entonces vamos sumando. 2 más 4 sería 6. 6 más 4, 10. Cada uno de esos números indica qué establecimiento formará parte de la muestra. Este tipo de muestreo se llama muestreo sistemático. Ahora tienes que reflexionar sobre el trabajo que se han hecho, puedes tomar como respuestas de manera libre y llenar los casilleros que se te indican. El reto de esta primera parte del trabajo es elaborar y aplicar las encuestas a 20 personas. Recuerda que tu muestra debe estar formada por los miembros de tu vecindario o familia. Esta información que recogerás será utilizada como instrumento o como insumo para nuestra siguiente actividad. Es importante mantener la distancia social. Puedes utilizar las respuestas en forma de claves, por ejemplo, 1, alternativa A, 2, B y así sucesivamente. Eso es todo lo que hemos tenido para trabajar en esta primera parte. Continuaremos con la siguiente parte el día de mañana. Gracias. Continuamos ahora con la segunda parte del material publicado en esta semana 18 por el Ministerio de Educación. Organizamos datos en una tabla de frecuencias sobre diversas situaciones. Analicemos la siguiente situación problemática. Vemos ahí la situación problemática número 1, denominada nuestra gastronómica hoy. En esa situación problemática me hacen una pregunta: ¿cómo averiguar la percepción, es decir, qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? Si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, pero en este caso lo vamos a enfocar ya no como recolección de datos, sino como construcción de tablas de frecuencia. Es por eso que tenemos lo siguiente. Nosotros habíamos aprendido ya a elaborar una encuesta mediante preguntas abiertas y cerradas. Habíamos aprendido también la clasificación de las variables. Habíamos visto cómo se hace un muestreo, qué técnicas se pueden utilizar y qué tipo de escala se puede emplear para medir las variables.
Muy bien, una vez que se ha aplicado la encuesta y se han recogido los datos, estos datos se tienen que organizar en una matriz, en una tabla que se denomina matriz tripartita de datos, como la que ustedes están apreciando. En esta tabla, ustedes van a encontrar tres tipos de elementos. Las variables, que en este caso son tres, denominado variedad, identidad cultural y precios. Las unidades de análisis, que en este caso son 20 que conforman la muestra, y lo más importante, las respuestas, o sea, los datos que se han obtenido de estas 20 personas. Con esto debemos organizar los datos en la tabla de frecuencias. Empecemos organizando los datos de la primera parte, es decir, lo que respondieron las personas en la pregunta número 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Entonces, utilizamos la técnica del conteo para poder hallar la frecuencia absoluta. Como estas son variables cuantitativas, son cualitativas ordinales, vamos a utilizar una tabla de frecuencias solamente con tres tipos de frecuencias: absoluta, relativa y porcentual. Entonces hacemos el conteo. Después de hacer el conteo vemos que una persona respondió que la variedad de la gastronomía peruana es poco variada, 6 personas que es variada y 13 personas que es muy variada, en total 20. ¿Cómo encontramos los datos de la columna frecuencia relativa y los datos de la columna frecuencia porcentual? Para poder llenar la columna de frecuencia relativa, dividimos cada uno de los elementos de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, ¿cómo obtengo este 0,05? Aquí está, 1 entre 20. Luego sería 6 entre 20 para obtener el 0,30 y 13 entre 20 para obtener el 0,65. La suma debe darme 1. Y para obtener la frecuencia porcentual es bastante sencillo. Basta con multiplicar los elementos de esta columna por 100. Acá tendría 5%, 30%, 65%. Y la suma debe ser 100%. Tenemos entonces ahí la forma de cómo se construye la tabla de frecuencias. Veamos ahora cómo construiremos la tabla de frecuencias para la segunda pregunta. La pregunta número 2 dice: ¿considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Vemos aquí nuevamente que tenemos que hacer un conteo. Ese conteo viene a ser la frecuencia absoluta. El conteo es un cálculo auxiliar. La tabla solamente está conformado por esta estructura. Entonces veamos aquí. Nunca, si ustedes ven, está tachado aquí de color rojo. Solamente hay 2 personas que respondieron nunca. A veces está por aquí de color amarillo, hay 8 personas, y siempre está tachado de color verde y hay 10 personas. Lo mismo que hicimos en la tabla anterior, completamos ahora los datos que me faltan para esta tabla. Para completar la frecuencia relativa divido 2 entre el total. 2 entre 20 me da 0,10, por aquí está. 8 entre 20 me da 0,40. 10 entre 20 me da 0,50. La suma siempre debe darme 1. Y luego multiplico los datos de esta columna por 100 para poder obtener la frecuencia porcentual. 0,10 por 100 es 10%, 0,40 por 100, 40%, y 0,50 por 100 me da 50%. Y la suma debe darme 100%. Tenemos ahí la segunda tabla. Ahora veamos la tercera tabla. La pregunta 3: ¿qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Entonces las respuestas, dado que las alternativas eran poco accesible, accesible y muy accesible, lo vamos a sacar del conteo. De color rojo, poco accesible son 2, accesible de color amarillo hay 6 y muy accesible de color verde, se ha tachado, hay 12. En total son 20 datos. Seguimos completando ahora el resto de la tabla y tendríamos, tengo que dividir cada uno de los elementos de la frecuencia absoluta entre el total de datos para obtener la frecuencia relativa. 2 entre 20 me da 0,10, 6 entre 20 me da 0,30 y 12 entre 20 0,60. La suma me da 1. Y para obtener la frecuencia porcentual tendría que decir 0,10 por 100, 10%, 0,30 por 100, 30%, y 0,60 por 100, 60%.
De esta manera hemos construido las tablas de distribución de frecuencia para las tres variables en el recojo de los datos que usamos en la encuesta. Situación número 2. Libros en casa. Marcela menciona una situación relacionada a la cantidad de libros en casa de un grupo de estudiantes de su institución educativa. Debe completar los datos en la tabla de distribución de frecuencias, solo que no le han dado todos los valores de las frecuencias absolutas. ¿Cómo podría completar los datos en la tabla de frecuencias? La variable número de libros es una variable cuantitativa discreta y lo podemos agrupar y tabular en esta tabla de distribución de frecuencias, muy similar a la que ya habíamos trabajado en la situación anterior, pero en este caso se le puede agregar las frecuencias acumuladas. Vemos aquí que tenemos la columna de la variable libros, 12 libros, 13, 14, 15 y 16. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y aquí se encuentra la frecuencia absoluta acumulada, con F mayúscula, a diferencia de la frecuencia absoluta simple que es con F minúscula. Vamos a completar la tabla. Entonces, para completar la tabla debo tener en cuenta los datos que ya habíamos manejado. Tengo aquí 16, aquí tengo 0,20, 0,15. ¿Cómo encontraría yo el número de datos? Entonces digo así, 0,16 entre 0,20 me debe dar el número de datos, ¿no? O sea, debo tener aquí que van a ser 80 datos. Ya tengo un primer dato que he completado. Ahora calculo las frecuencias absolutas. El H sub 2 tendría por acá, miren. Este es el H sub 1, este es el H sub 2. Es igual a la frecuencia 2, frecuencia absoluta, entre el total de datos. Despejando sería que la frecuencia 2 es n, que es el número de datos, por h sub 2. O sea, 80 por 0,15. Multiplico y me queda 12. Este 12 sería el valor que va por acá. ¿Cómo calcularíamos el h sub 5? De la misma manera. Este 0,175 lo multiplico por 80 y me va a dar 14. Entonces ahí estoy obteniendo este dato. Ya tengo completa esta columna. La suma de todos estos valores debe darme 1, ¿no? Entonces puedo sumar y ver cuánto me falta para completar el 1. Esa es una manera. Otra forma es H4, que es la frecuencia relativa, lo encuentro dividiendo 20 entre 80. Me quedaría 0,25. La frecuencia acumulada es sencillo de encontrar partiendo de la primera frecuencia simple. 16, lo copio igual, y luego le agrego 16 más 12, me da 28. 28 más 18 me da 46. 46 más 20 me da 66. Y 66 más 14 me da 80. Debe coincidir este último número con la totalidad de datos. Tenemos ahí la frecuencia acumulada. Entonces tenemos ahí nuestra tabla de distribución de frecuencias. Algunos conceptos finales. Hay que tener en cuenta que en una tabla de variable cualitativa solamente van a haber tres frecuencias: frecuencia absoluta, relativa y porcentual. En la tabla de distribución de variable cuantitativa se pueden agregar las frecuencias acumuladas. Tenemos aquí que es una tabla de distribución de frecuencias, que es una frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, lo que hemos venido analizando para poder completar nuestras tablas. El reto, la segunda parte del reto, es: con las secuencias que aplicaste a tus familiares y amistades, deberás elaborar tus propias tablas de distribución de frecuencias y guardarlas en tu portafolio. Esto va a ser un insumo para las siguientes actividades de la próxima semana. Gracias, es todo por esta semana 18. Que tengan un excelente día.